que pronto en estos días hiciéramos una notica previa. Buscáramos como un temita específico como para, o más que, pues ahí buscamos la metodología, podría ser a través de, digamos, un tema con una mesita redonda o se hace la evaluación, y que eso forme, pues eso ayuda pues para el examen de bloque. Cardiovascular. ¿Ah? Habló Esteban, ¿cierto? Se me encendió el micrófono. Diciendo, sí. Bueno, muchachos, entonces el día de ayer, después de que los compañeros nos presentaron el artículo y el caso clínico, en el cual pues María José Cabrera. Sí, doctor, dígame. Hola, María José. Hola, doctor. Estaba haciendo mención pues, del casito y el artículo que nos presentaron ayer los compañeros de Corazón. Y pues fue interesante pues, en el hecho de involucrar dentro de los diagnósticos diferenciales. Si lo ponemos como en un concepto general, dolor torácico, podría incluirse. Y si fuéramos un poquito más específico, hacer el diagnóstico diferencial, como lo que mencionamos ayer, de otras posibilidades diagnósticas a considerar en ese tipo de presentación clínica, pues que es algo, digamos, como de una urgencia inmediata, de una atención, de una vigilancia, de una actitud temprana y de saber qué hacemos pues, en ese momento, de qué tipo paraclínico nos ayudamos, ¿cierto? ¿Algo por comentar de eso, María José, o quedó claro? Pues el síndrome del corazón roto. No, sí, pues por lo menos a mí me quedó claro y me quedó claro pues sobre todo con qué otras cosas se podría confundir, pues por ejemplo con lo del infarto, con lo de la angina, la tromboembolia. Y la tromboembolia, exacto. Sí, yo pienso que el casito pues quedó claro. Bueno, gracias María José. Y luego entonces comenzamos con el tema de vasos sanguíneos, en el cual hicimos pues un comentario de lo que son las generalidades y dentro de esas generalidades pues el concepto, lo que implica en común a los vasos sanguíneos con respecto a su estructura y componente celular o histológico o celular. Hecho que tienen como semejanzas o comparten hechos iguales, pero que tienen unas diferencias que lo hacen que se puedan determinar como diferentes. Bueno, entonces en el día de hoy, pues yo le pido pues excusas pues, a los muchachos de vascular. Fue que tuve dos exámenes finales, entonces no tuve mucha disponibilidad para analizar pues, y revisar bien la presentación de ustedes, solamente como la parte inicial. Y después de pronto les pregunto pues, sobre todo lo que está registrado al principio de la presentación. No, pues no sé, o después lo hablamos, lo mencionamos aparte, porque de pronto no estaba como el momento, no entendí pues el por qué eso estaba registrado ahí al inicio. Después lo comentamos pues esa parte, nos reunimos y ya para la próxima semana, en el momento que hagamos como una forma de concertación y de resumen de esta temática, entonces la socializamos en foro. Por eso pues les pido excusas porque hoy pues continúo con esta presentación, por lo que la otra no la alcancé, pues como, pues es que además de verla, pues era inducir pues cambios y hacer, y luego pues entregársela a ustedes para que ustedes pues conceptualizaran con respecto a estar de acuerdo pues con lo que yo propuse. Bueno, entonces nada para comentar, compañeros del grupo en términos generales. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. No, pues entonces quedaría pendiente como la asesoría para hacer las correcciones. Sí. Tenemos unos espacios, si a ustedes les parece, si se puede, y si no, lo hacemos el martes.
pero si entre sábado, domingo, lunes, por ejemplo, mañana, hay algún espacito que puedan utilizar una máximo media horita, pues nos reunimos. Si no tiene que ser todos, con algunos que puedan estar, lo podríamos hacer. Y si no, entonces el martes buscamos un espacio, como ustedes lo determinen. Sí, gracias a Gigi por hacerse presente. Bueno, muchachos, entonces vamos a seguir. Entonces ayer pues como, bueno, esta es la presentación de ustedes, esto es lo que yo hablaba, esta enzima convertidora pues que está aquí al principio, y luego hablamos de eso. Bueno. No. Bueno. Bueno, así hicimos pues un poco de énfasis en la actividad funcional de las células endoteliales, pues como dándole la importancia por lo que eso representa a nivel fisiopatológico de posibles patologías significantes y que tienen sus efectos a mediano y largo plazo en todos los sistemas, hecho que hace que sean de mayor susceptibilidad a nivel del sistema renal, sistema nervioso central e indudablemente pues el sistema respiratorio, como hechos, llamémoslo un término que se utiliza frecuentemente como órganos blancos en el momento que hay algún tipo de alteraciones y que sean muy susceptibles a que se genere en esos sistemas. Y en este caso concreto, las lesiones de los vasos sanguíneos tienen sus efectos potenciales de lesión y mucho más pues a nivel del sistema nervioso central por la susceptibilidad que existe pues a las lesiones isquémicas a nivel de este sistema neuronal. Con eso, pues creo que logramos identificar en los casos, por ejemplo, que hay sitios anatómicos a nivel del cerebro dentro de la vasculatura, como es algo que, no solo ven ustedes el año entrante, de un sitio anatómico que llama el polígono de Wills, que es una disposición de vasos sanguíneos de tipo arterial que toman una forma como de un polígono y por eso se le llama así. Y en esa zona es de gran susceptibilidad a que se genere, como sucede en las arterias coronarias, de la formación de las placas ateromatosas. En ese sitio es algo semejante con esa gran susceptibilidad y por eso las lesiones en este sitio es lo que frecuentemente en esa zona genera lo que se llama el accidente cerebrovascular de tipo trombótico. Y en esa zona también de algo que son esas dilataciones anormales de los vasos sanguíneos y que pueden ser congénitas o adquiridas como son los aneurismas, en el cual hay un debilitamiento sobre todo de la capa media. Hecho que también sucede, por ejemplo, en la aorta abdominal y que pues eso trae sus efectos pues en el momento en que se genere ese proceso de dilatación porque se acumula sangre en su interior y bueno. Por eso pues estoy haciendo el comentario debido a que la importancia pues que se le da a las células endoteliales, en este caso por la gran importancia que tiene ante la presentación de tipo fisiopatológico. De la túnica media pues hablamos algunos tipos de características y que en todos los vasos sanguíneos, sea arteriales o sea de tipo venoso, inclusive con gran importancia lo que son las arteriolas y también pues en algo los capilares, que, que es como el tipo de célula predominante, no necesariamente en número en todos, pero sí con respecto a la funcionabilidad, que es el fenómeno de tipo contráctil. Además, que estas células musculares lisas tienen la propiedad en algunas situaciones de generar actividad de tipo mitótico y terminar generando otro tipo de células que se requieren en un sitio donde se está dando esa lesión a nivel de las células, como por ejemplo sucede
en esa placa ateromatosa que forma a su alrededor algo que se llama casquete. Yo no sé si con la expresión me hago entender. Um, Manuela Martínez. Buenas tardes, doctor. Hola, Manuela. Estoy haciendo mención, pues como el repaso lo que mencionamos ayer y dándole pues una buena categoría a lo que son las células musculares lisas en la capa media de todos los vasos sanguíneos. Estoy mencionando que esas células musculares lisas en los vasos sanguíneos tienen la propiedad de activarse y generar subdivisiones, ser como unas células progenitoras para generar u otro tipo de células o de las mismas y que forman algo que se llama casquete. ¿Sí me entiende más o menos lo que eso quiere decir? Doctor, habla de los pericitos. No, no. Eso sí, eso es otro término y está bien que lo hubieras comentado. No, es otra cosa. No, estoy hablando en un hecho patológico. No se logra, ¿cierto?, conceptualizar eso. Pregunto es a ver si de pronto me entendían como a lo que me estoy refiriendo. De pronto me falta un poquito más de explicación y es el hecho de que se forme esa placa ateromatosa que está llena de lípidos que están por dentro y por fuera de las células, por ejemplo, los histiocitos, y que en una forma de respuesta fisiopatológica, en ese sitio se comienza a proliferar células musculares lisas a fibroblastos o inclusive a otros tipos de células musculares lisas, y ellos se hacen alrededor de esa placa ateromatosa, o sea, ese sitio donde hay un acúmulo de lípidos intra y extracelulares. Entonces forman como una forma, como se le dice casquete, pero es como una forma como si fuera de medio cápsula. Lo que hace es delimitar esa lesión y en cierta forma es una forma de protección porque no le permite que esas células en forma individual invadan tan fácilmente el tejido que se encuentra a su alrededor. Eso es un hecho fijo descrito dentro de lo que es la placa ateromatosa, ese reborde que se encuentra por fuera que se llama pues el casquete. Daniela, de pronto me pegas una averiguadita, algo con respecto a esa placa ateromatosa, de los componentes celulares o de qué está conformada y lo comentamos. Sí, Manuela. Sí, doctor, yo le busco. Bueno, gracias, Manuela. Cuando lo tenga me hace la ceñita, ¿sí? Bueno. Entonces yo continúo y luego está la capa adventicia. Hicimos de ella, menciona algo de algo importante, que es esto, los vasos sanguíneos que se encuentran por fuera de ella y que son los vasos que van a nutrir la pared del vaso sanguíneo y los subtipos que se encuentran dentro de ellos. Bueno, entonces entramos en el segundo capítulo, que son las arterias. Y ellas se clasifican, es como en cierta forma, no, hay como varias formas de llamarlas. Uno es de acuerdo a su tamaño, que son las arterias digamos, de grandes, arterias de tamaño mediano y arterias de pequeño tamaño. Esa es una forma. La otra clasificación que se hace es de acuerdo a algo que la representa tanto la diferencia de una con otra. Al hablar de arteria elástica, arteria de gran tamaño, se le llama también arteria elástica, porque resulta que en esta capa media tiene abundantes fibras elásticas o elastina, que le da esa constitución, o sea, de tipo elástico, que ya puede aumentar su diámetro de acuerdo a la presión con que está transcurriendo la sangre en su interior. En segundo, esta arteria de mediano tamaño, a diferencia es que en ella, en su capa media, más que tener una buena cantidad de fibras elásticas, tiene abundantes células musculares lisas. Y la arteriola, que es la arteria de pequeño tamaño. También hay otra forma de clasificarlas y estas arterias elásticas o las arterias grandes se les llama también arterias de conducción, que lo que está haciendo es conduciendo la sangre desde el corazón hacia la circulación.
Y esta segunda, arteria muscular o arteria de mediano tamaño, también se le llama arterias de distribución por el efecto de tipo fisiológico, que lo que está es distribuyendo a todos los tejidos o órganos en una forma mucho más específica. Entonces queda claro, arteria de gran tamaño, arteria elástica y arteria de conducción, arteria de mediano tamaño, arteria muscular y arteria de distribución. Es una forma, pues, dentro de las clasificaciones que se utilizan y que hay autores que le ponen uno de los tres nombres y los tres nombres son válidos. Bueno, entonces, en primer lugar, las arterias elásticas. Valentina Patiño. Buenas tardes, doctor. Hola, Valentina. De pronto quisieras así comentarnos algo de generalidades de las arterias elásticas, así, un comentario general. Pues en cuanto a la túnica íntima de las arterias elásticas, pues presenta en su interior células endoteliales que están unidas por medio del zonal occludens y pues su túnica media contiene aproximadamente pues 50 membranas elásticas y de la túnica adventicia que es bastante delgada y se compone de tejido conectivo y también poseen muchas fibras colágenas. Muchas fibras colágenas. Bueno, y es cierto, y hay un hecho de lo que comentas ahorita del número de capas o láminas de fibras elásticas que se encuentran en los vasos sanguíneos arteriales. Tiene algo de variabilidad, pues no determinante, pues porque hay unas, pues son, a pesar de ser grandes, hay de tamaños diferentes. Por ejemplo, la aorta no es igual, por ejemplo, a la aorta torácica, la aorta abdominal o a subclavia, por decir algo. O las ilíacas son de menor tamaño, entonces es de esperarse que esta serie de fibras que se encuentran aquí en esta capa media, pues de pronto disminuye. Pero sí está establecido que con el paso de los años, como sucede en todos los órganos de nuestro cuerpo, existe un proceso de envejecimiento. Y regularmente ese envejecimiento va directamente relacionado con algo que se llama atrofia. Sucede en la pared de todo el sistema digestivo, sucede en los músculos, sucede en el encéfalo, en los riñones, etc. Sucede, por ejemplo, en los ovarios con la supresión del componente de tipo hormonal, y en estos casos también las paredes se hacen más delgadas, ese número de láminas que se encuentran en la capa media disminuyen en número de un número significante, y eso hace que sea más susceptible a que se generen lesiones a nivel de ese tipo de vasos sanguíneos. Bueno, la función principal entonces de las arterias elásticas es el fenómeno de conducir. Y de ellos están entonces lo que son la arteria aorta, con sus ramificaciones como es el tronco brachiocefálico, está la arteria ilíaca común, la arteria subclavia y la carótida común. Y la función de ellas, pues fundamentalmente es conducir la sangre desde el corazón hacia la circulación sistémica. O sea, lo que ya va a tomar como su responsabilidad las arterias que se continúan, o sea, las de mediano tamaño, y las que van a ir, por ejemplo, a las extremidades, que van a ir a los órganos internos, como es, por ejemplo, sistema digestivo, sistema urinario, sistema reproductor, etc. Bueno, entonces ya lo tenemos muy claro que todos los vasos sanguíneos vamos a hablar de las tres capas, con conceptos iguales en todos los vasos sanguíneos. Siempre va a estar el mismo tipo de células de recubrimiento, que es un epitelio plano simple, que se llaman células endoteliales, y que interiormente eso se llama endotelio, con algún tipo de variabilidad, como vamos a estar viendo. Y de las otras capas hay cosas en común, pero otra, como por ejemplo lo que mencionó Valentina en este momento, es que la capa adventicia en las arterias elásticas es muy escasa. Bueno,
Estas células endoteliales son aplanadas, hay unas que tienen un poquito de, digamos, de un poquito más de espesor y se le dicen que tiene un aspecto como poligonal. Ellas tienen unas uniones muy adherentes porque es hecho que por manejar tantas presiones debe de ser de una impermeabilidad absoluta porque no se puede depender de que haya mayor o menor cantidad de presión para que exista difusión de la luz del vaso sanguíneo hacia afuera. Entonces tiene unas uniones totalmente ocluyentes y se genera un fenómeno como de uniones de hendidura. ¿Quién me estaba averiguando? Era Valentina, ¿cierto? Doctor, ya encontré la... ¿Cómo? Ya encontré la consulta. Valentina. ¿Tú no la escucha? Ahí me escucha, doctor. Un poquitico más. Doctor, que ya encontré la consulta. Eso. Uf, excelente. Listo, cuénteme. Bueno, encontré que cuando hay un aumento de la permeabilidad, las lipoproteínas, especialmente las LDL, atraviesan el endotelio acompañado de los monocitos, que se hallan en la capa íntima de las arterias. Bueno, también que los macrófagos captan todas las, sí, captan las que se han oxidado y se modera una reacción inflamatoria, que si son muchas las LL que se han congregado en la zona, los macrófagos se transforman en unas células espumosas. Y esas células espumosas forman una masa de macrófagos muertos, colesterol, ácidos grasos y triglicéridos. Y el resto de lipoproteínas de color amarillento. Y bueno, y esas son las que reducen la luz de la arteria, lo que se conoce como la estenosis. Y también se le suma la aparición de colágeno. Eso fue perfecto. Entonces esa placa está formada por eso, por acúmulos de lípidos, de colesterol, sea porque estén dentro de histocitos o por fuera o con macrófagos ahí muertos y toman ese color por el componente de depósito que tienen, ¿cierto? Hasta ahí entonces, ¿cierto? Sí, doctor. Y de pronto lo que bordea, de pronto me averiguas. Doctor, eso, digamos, llamémoslo cápsula fibrosa. O algunos autores dicen casquete, a ver qué es lo que eso representa. Sí, Valentina, porfa. Bueno, doctor. Listo, bueno, gracias. Mariana Martínez. Doctor, buenas tardes. Hola Mariana, buenas tardes. Mariana, de pronto es para que nos, pues si lo sabe bien y si no lo buscamos, ¿qué es lo que quiere decir esto que se está mencionando aquí? Uniones de hendidura. Sabemos entonces que estas uniones ocludens o la zona ocludens son uniones totalmente adherentes, pero ¿qué será lo que quiere es decir uniones de hendidura? De pronto me pegas una averiguadita y me haces una seña, ¿sí? Bueno, señor. Bueno, gracias. ¿Listo? Resulta que estas células endoteliales tienen una característica, es que en el citoplasma contiene algo que llaman los cuerpos de Weil-Palade. Y esos cuerpos de Weil-Palade producen un factor que se llama el factor de von Willebrand. Y es un factor de adherencia plaquetaria y también de selectina P. O sea, lo que hace es mediar la adhesión neutrófilo versus célula endotelial. Ana Jimmy. Guzmán. Doctor. Mujer. Señor. Te me hace un favorcito. Sí, señor. Lo que estoy hablando de esos cuerpos de Weil-Palade. De pronto me pudiera averiguar algo como para describirlo en otras palabras, para que como logremos que nos quede claro qué es lo que eso sucede ahí. ¿Es un factor de agregación plaquetaria o un factor de antiagregación plaquetaria? O sea, él favorece que se genere la adherencia o que no se genere la adherencia. De pronto nos averiguas. Sí. Sí, señor. Sí, dígame que sí. Bueno, sí, señor. Listo. Bueno, gracias. Apenas lo tengan, me interrumpe, ¿sí? Sí, doctor. Bueno, sabemos entonces como todo tipo de epitelio está sostenido, soportado sobre una membrana basal. ¿Qué es lo que hace esa membrana basal? Sostener las células endoteliales, darle fijeza
y hay hechos también de tipo fisiopatológico que se generan a nivel de esa membrana basal, con sus características, que es una doble membrana y que tiene X cantidad de componentes en su sitio. Y lo que hace separar es esas células endoteliales de la capa que se encuentra por debajo, que se llama SUF, por estar por debajo, sub del endotelio. Y en esa capa existe indudablemente algo de soporte, que es tejido conectivo y es laxo por el hecho de que se debe realizar cierto tipo de, digamos, de intercambios de sustancias, se debe depositar algún tipo de material. En otros vasos sanguíneos puede tener mayor importancia porque es donde se van a encontrar vasos de tipo nutricio. En estos casos puede ser no tanto vasos de tipo de transporte de oxígeno, sino vasos de estructuras venosas recogiendo todo ese producto metabólico. Y eso termina, esa capa subendotelial, en esa membrana que ya habíamos mencionado, que se continúa con una serie de, digamos, como de láminas de fibras elásticas que son, digamos, significativas. Quiere decir que es muy factible que en las coloraciones de rutina, o sea, con hematocilina y eosina, logremos identificarla, o con mucha mayor importancia, pues con coloraciones especiales, que hace que eso tome un color diferente y entonces la podamos observar. Y hay algunos hechos, digamos, de interés de tipo patología en donde se hace este tipo de coloración. Y eso es lo que hace entonces la capa media, hasta ese sitio donde está la lámina elástica interna, que es la que se va a continuar con la capa media. Bueno. Valentina, ya me averiguaste algo. Doctor Manuela. Ay, perdón, Manuela. Valentina fue lo que me habló, sí, Manuela. Doctor, encontré que las células musculares lisas migran a la túnica íntima después de atravesar la lámina elástica y que esas acumulan lípidos y también en macrófagos. Y que hay una fibra. Acumulan, con eso de pronto quiere decir, exactamente, esas células musculares lisas se multiplican y migran y Sí, pasan la lámina elástica interna y llegan así donde está la lesión. Y lo que hacen es que se hacen por fuera o a su alrededor. Generan como una especie, llamémoslo, de pared, de cápsula, de membrana, que limita ese acúmulo de componentes espumosos que hay en ese sitio, de lípidos, de colesterol. Eso es lo que genera el músculo liso. Y es lo que se llama casquete o pseudocápsula, o que lo que hace, que lo que pasa con ella es que hay algunas situaciones en que esa placa ateromatosa se fragmenta o se fisura. Por ejemplo, es un paciente que tiene la placa ateromatosa y hizo una crisis hipertensiva, y el hecho de la sangre pasar con mucha mayor fuerza por la luz del vaso sanguíneo lesiona esa placa ateromatosa. Y el hecho de que eso se lesione, o digamos se genere una hendidura o una fisura, las plaquetas se activan y al pasar por ahí se pegan, y con fibrina, y detrás de las plaquetas también se pegan leucocitos y se pegan glóbulos rojos, y eso que va a generar lo que llama un trombo hemático, o sea, un trombo de sangre. Y eso es lo que va a generar en última instancia, por ejemplo, una situación ya clínicamente significativa, y es el caso de las arterias coronarias. El paciente tiene su placa ateromatosa desde hace muchos años, que va evolucionando, ella va creciendo, pero el paciente tiene una emoción fuerte, de angustia, de rabia, de lo que fuere, o de ejercicio físico, cualquier situación, y entonces, o porque él es hipertenso y no se tomó los medicamentos, porque se siente bien, por decir algo, pues que es como la parte de la cotidianidad de nuestro medio cultural y de salud. Entonces, ese aumento de la presión le genera la fisura, la lesión en la placa, o sea, el cambio en la placa ateromatosa, y hace que esa cápsula o eso se rompa y se adhieran esta serie de componentes de la sangre sobre ese sitio y forme el trombo.
por eso quiero como determinar que todo paciente cuando tiene una placa ateromatosa, para que se genere, digamos, esa lesión en ella es porque la placa se alteró, se fracturó, se fisuró, se desprendió un pedazo, lo que sea. Porque esa placa ateromatosa en su interior, la presencia de sus lípidos y de esa grasa, eso es de consistencia semiblanda. Y eso inclusive se calcifica. Pero le da la mayor consistencia. Es eso que estábamos averiguando, que son esas células musculares lisas que se depositan a su alrededor. O sea, yo hablo, y más en estos casos de hechos de tipo fisiopatológico, porque es como dándole el significado a lo que sucede en estos cambios histológicos en el tema que nos interesa, que es la parte histológica de los vasos sanguíneos. Entenderla y darle o entender la explicación del por qué suceden hechos de tipo fisiopatológico. Bueno, entonces seguimos y gracias, Daniela, muchas gracias. ¿Quién me estaba averiguando? Doctor. Era Ana Gibi, sí. Sobre los cuerpos de Weibel-Palade. Bueno, estos son... Allí, súbale. Eso, ganitas. Son unos gránulos o vesículas que se encuentran en las células del endotelio de los vasos sanguíneos. Estos contienen dos sustancias principalmente, el factor de von Willebrand y la P-selectina. Los dos son muy importantes como en el proceso de hemostasia. La hemostasia, pues como recordarán, es la cadena de mecanismos que, digamos, surge para detener los procesos hemorrágicos. Entonces, lo que hace es permitir la formación de coágulos para detener la hemorragia. Entonces, la primera sustancia, el factor de von Willebrand, es una glicoproteína que interviene en el momento inicial de la hemostasia. Lo que hace es que junto con la fibronectina permite que las plaquetas se unan a la superficie del vaso roto. Y el segundo componente, que es la P-selectina, lo que hace es reclutar leucocitos pues para permitirle salir del vaso sanguíneo y pasar al tejido circundante para migrar al lugar de la infección o donde está la herida. Ana Gibi. ¿Cómo lo pronuncia? ¿Ana Gibi o Ana Gibi? Ana Gibi. Ana Gibi, ¿cierto? Sí, señor. Sí, es el nombre bonito. Mujer, ¿entendió lo que leyó? Sí, yo pienso que sí. Y la forma como nos lo expresó, sí lo entendió, ¿cierto? Sí, señor. Y es un hecho que pues, es necesario saberlo, ¿sí? Una característica especial, que en las arterias elásticas, esas células endoteliales tienen en su interior unos granos que generan ese tipo de actividad. Y con eso entendemos algún porcentaje de lo que va a suceder fisiopatológicamente hablando. Listo, mujer, muchísimas gracias. Bueno, entonces la capa media es la más gruesa de las tres capas, o llamémoslo pues con respecto a las otras, la capa íntima, la capa adventicia, la capa media es la más gruesa, y en ella se encuentran en una forma significativa láminas de tejido muscular y separadas por fibras elásticas, indudablemente en mucho menor cantidad las fibras elásticas con respecto a las células musculares, y a esas fibras elásticas se le llaman membranas elásticas. Ellas tienen una disposición netamente circular, que en el momento de generar su actividad de contracción, lo que hacen es disminuir la luz del vaso sanguíneo para que la sangre fluya con mayor fuerza en ese momento. Bueno, dentro de ella pues encontramos dentro de esa capa pues las inclusiones de fibras elásticas, de fibras colágenas en un significado muy importante. Y hay algo que se hizo nombre inicialmente con respecto a las células endoteliales, que ellas tienen la capacidad de producir fibras colágenas todo el tiempo. Y dentro de esta capa media, inclusive en los otros vasos sanguíneos de tipo arterial, las únicas células que tienen en la capa media son células musculares lisas. En ella no hay fibroblastos, y esos fibroblastos se encuentran más a nivel de la capa subendotelial, o porque hay situaciones en las cuales las células musculares lisas tienen la capacidad de transformarse en fibroblastos. Uy, Caterine. Doctor. Mujer, usted me pega una averiguadita. ¿Será que lo que yo dije ahí es verdad o me lo estoy inventando?
Bueno, doctor. ¿Usted cree que Pero me lo estoy inventando? De pronto. no, doctor, es verdad porque pues nosotros también lo leímos. ¿Ustedes también qué lo hicieron? Sí. Sí, lo leímos, sí, señor. Ah, bueno, bueno. Si quiere otra miradita y nos lo explica con otras palabras. Porque es que Jessica me hizo una seña que ella no me entendió. Jessica Gómez. Bueno, doctor. Jessica, bueno, mujer, gracias. Jessica. Jessica Gómez. Jessica, falta el día 2. Bueno. La capa de afuera, o sea, la cerosa o adventicia, es igual, es delgada, está compuesta por tejido conectivo, es dado que estos vasos sanguíneos de gran tamaño no requieren por la constitución que tiene, o sea, por esa capa media tan gruesa que le va a hacer que siempre exista un fenómeno de contractilidad, entonces no va a ser la posibilidad de que vaya a generar un colapso o una oclusión del vaso sanguíneo, a diferencia de lo que sucede en las venas. Pongo un ejemplo del común. Existen unos instrumentos para transportar agua, que se llaman comúnmente mangueras. Y de las mangueras hay de diferentes componentes o diferentes consistencias. Y hay unas que a pesar de que no tengan agua en su interior, ellas conservan la luz. Pero hay otras que si no tienen agua en su interior, ellas se colapsan, o sea, se ocluyen por el material que están hechos. Y eso sucede en estos casos, que los vasos sanguíneos arteriales, si no tienen mucha sangre o no la tienen, ellos conservan la luz. Es más, en el momento de uno hacer una disección de un órgano, ejemplo, en un órgano pues, que se ha extraído, encontramos el vaso sanguíneo con la luz totalmente permeable. A diferencia que la estructura venosa se encuentra colapsada. Y eso es debido a que en la capa media no existen casi células. Entonces, ¿cómo hace para generar un fenómeno de que sí exista la permeabilidad regularmente? Y es por esa capa adventicia que es muy gruesa en las venas y eso hace que ella se pegue o genere adherencia de otro tipo de tejidos a su alrededor para tratar de que esas estructuras venosas se abran con facilidad o tengan algo de luz permeable. Bueno. Entonces, en esta capa adventicia encontramos fibras de colágeno, encontramos también fibras elásticas, van a formar una red fibrilar laxa, o sea, es un tejido conectivo laxo. Y él, en cierta forma, este colágeno ayuda a prevenir que se genere un límite de extensión vascular en el momento que se está produciendo la sístole, vamos a encontrar células de defensa como son los macrófagos y la presencia de fibroblastos. ¿Qué me averiguó Catherine? Catherine. Sí, fue con Catherine. Catherine Hurtado. ¿Será que me quedé hablando solo? Aló. Aló. Ay, Dios. Muchachos, estoy hablando solo. No, doctor, un segundito, yo creo que acá se le fue el internet. Ah, bueno. Uf, yo. Aquí el fantasma pues hablando solo. Listo. Listo, mujer, gracias. Le dice cuando regrese que sí me hace la señorita, ¿cierto? Estaba haciendo mención de algo. Y bueno, continúo entonces. Esto sí va para el público en general. Fonseca, Camilo. Dígame, doctor. Buenas tardes. Camilo. Buenas tardes, sí, Camilo. ¿Se me escucha? A ver, la pregunta va dirigida o el comentario. Tenemos más o menos el concepto de que es un macrófago, ¿cierto? Sí, los señor. macrófagos son células. Su función es fagocitar, deglutir, tragar, como lo queramos decir, ¿cierto?
Y que son células que provienen de las células de defensa, como son los monocitos, ¿sí? Ellos tienen esa capacidad de transformarse en macrófagos. Pero resulta que estos macrófagos es una forma de recorderis, toman un nombre casi que dependiendo del sitio anatómico donde se encuentre. Sí, señor. Lo tenemos presente. Sí, pues, pero no entiendo si me está preguntando en las Entonces arterias es o... que si de pronto podrías hacer mención sí. de esos macrófagos, dependiendo del tipo de tejido u órgano donde se encuentren, ¿cómo se llaman? Tengo los de Cooper, que son el hígado, Las células los de, hígado, sí. de polvo o alveolares en el pulmón, la microglia, que es en el cerebro, las células de Langerhans en la piel, no me acuerdo, creo que los pleurales y peritoneales, los osteoclastos Los y osteoclastos, en el hueso, sí. no me acuerdo muy bien cómo era el merciangliales, no sé, el del sistema urinario. Esa es la que le iba a decir que averiguar, que era la que le faltaba. Fue una averiguada y confirmamos la que nos faltó. Y perfecto. O sea, qué chévere que tenga ese concepto tan claro de estas células de defensa y el nombre que toman, pues dependiendo del órgano que se encuentre. Apenas tenga la del urinario para confirmar que sí se llama así, ¿cierto? Bueno. Listo, muchas gracias. En esta capa, como Cristian. Pensé que había hablado. Bueno. Macrófagos. Listo. Bueno. En esta capa se encuentran esas estructuras que mencionamos el día de ayer, los basadosoros, que lo que hacen es generar el fenómeno de aporte de nutrientes y de oxígeno a la misma adventicia y a la porción externa de la capa muscular. Daniela Domínguez. Daniela. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Daniela. Daniela, tenemos presente porque esos basadosoros solamente van a generar una irrigación a la porción externa de la capa muscular. ¿Cómo, doctor? No le escuché, claro. Que si tenemos presente el por qué esos basadosoros que se encuentran en la capa adventicia, aquí está, dice eso, irrigan la porción externa de la capa muscular. ¿Por qué? No, doctor, no lo tengo presente, la verdad. ¿Alguno de los compañeros de vascular que lo tenga presente? Sí, doctor, porque la capa más interna, o sea, digamos, la túnica íntima y la parte, digamos, más interna de la túnica media, tiene nutrición por difusión facilitada. Por difusión facilitada, exactamente. Que hace que, como está pasando sangre a través de la luz de estos vasos sanguíneos, que es oxigenada por difusión facilitada, pasa el oxígeno a través de ellos. Perfecto, gracias. Bueno, ahí entonces hay nervios, ahí están fibras simpáticas, postsinápticas, no mielinizadas, que lo que hacen es liberar noradrenalina para generar ese fenómeno de vasoconstricción, o sea, de estimulación a la capa media para que las células musculares lisas se contraigan. Bueno. Esto es una imagen de estas arterias, perdón, en la cual tienen una coloración de especial. O miramos la del lado derecho, está la capa íntima, lo que está señalando estos punticos aquí son las células endoteliales, aquí está la membrana basal, y lo que se genera aquí en este sitio, pues, y lo que la capa subendotelial, no se observa en una forma muy precisa aquí, lo que se genera, lo que es la lámina elástica interna. Y de aquí en adelante, todo esto es la capa media, en la cual existen estas células onduladitas, aquí es todo esto onduladito.
Esos son las fibras elásticas. A diferencia de estas corticas, como en forma de uso que se llaman, que son las células musculares lisas. Y luego se continúa con la capa adventicia o serosa. En esa que tiene un poco de mayor de aumento, logramos reconocer lo que es la capa íntima, que está formada por esto que es la zona subendotelial, con esta coloración especial, en la cual vemos muchos espacios blancos en este sitio. Eso nos da nos vende la idea de que es un tejido que no tiene muchas células, por eso se llama un tejido conectivo laxo, porque tiene pues mucha material colágeno, pero no tiene mucha cantidad de células que generen como una estructura de mayor consistencia. Por eso tiene esa tonalidad diferente y luego se continúa con la capa media. En lo que estamos mencionando, por ejemplo, estas fibritas onduladas, todo esto son fibras elásticas. Todo esto son fibras elásticas los que se encuentran ahí. Bueno. ¿Qué hacen las fibras elásticas? Entonces, conducir la sangre. ¿Quién me está averiguando ahorita algo? Lo de... ¿Dónde lo tengo? Las células de defensa, ya lo pusimos acá. Ah, no, ya lo habíamos averiguado. Fisiológicamente hablando, entonces las arterias elásticas, la función es o se generan o inician o comienzan en el momento que sale esta estructura o se inserta o se originan en el corazón, y lo que hacen es conducir la sangre del corazón hacia los circuitos, y ella lo que hace es impulsar la sangre por contracciones rítmicas o a consecuencia de esas contracciones rítmicas cardíacas. Las arterias elásticas tienen un pulso que va generado a través de la sístole y hace que en ese momento que se genere la sístole aumenta el volumen dentro del espacio intravascular por ese impulso cardíaco, y entonces lo que hace el vaso sanguíneo arterial elástico es que él se distiende o se dilata un poquito, y se habla que es una forma pasiva, porque eso es más por la presión que por generar algún tipo de actividad intencional. Entre la sístole y la diástole, las membranas elásticas, ellas van a retener momentáneamente una energía que viene transmitida en la sístole, en ese momento en que se está terminando la sístole y se genera la diástole. Entonces, durante la diástole, las membranas liberan su energía. Cuando la pared vascular se contrae, lo que mantiene es que se mantenga ese flujo de sangre durante la diástole. Bueno. ¿Algo para comentar? ¿Algo, Sara, por ejemplo, Gaviria? Sara Gaviria. Doctor, Sara está intentando pues ingresar, pero es que tiene problemas de internet también. ¿La esperamos o qué? Doctor. Hace rato mandó a hacer también una consulta de las uniones en hendidura. Espera, un momentito, un segundito, mujer. Un momentito. Para señor. Yo voy a conectar que se me está acabó la batería. Un segundito. Listo, mujer, ya, coméntame. Doctor, que las uniones en hendidura, o denominadas como uniones intercelulares, son complejos moleculares a modo de canales que se disponen en las membranas plasmáticas de células contiguas y permiten la comunicación directa entre los citoplasmas de las células. Permiten la comunicación directa entre. Entonces, esa hendidura es para permitir la comunicación entre las células, no para permitir el paso. Perfecto. Gracias por la aclaración. Así eso es lo que teníamos pendiente. ¿Sí? Bueno. Sí, doctor. Sara no pudo llegar. Gracias, mujer.
Sara, Doctor, está intentando ingresar y apenas ya puede ingresar, ella habla, pues le comenta. bueno. Esteban Sí, doctor, cuénteme. Blanco, a usted es el defensor de Sara, ¿cierto? Sí, señor. Así lo llaman. ¿Algo que comentar más o de pronto aportar que se me haya pasado con respecto a las arterias elásticas? No, doctor, pues yo creo que quedó muy claro. De pronto hacer la aclaración de que pues los vasos Vasorum reciben el nombre porque pues se les tiene en cuenta o se refiere a ellos porque son los vasos de los vasos, pero yo creo que quedó claro. Que es claro lo que se habló. Sí, sí le parece. Y también pues comentar que en la túnica media de las arterias elásticas no hay presencia de fibroblastos, por lo que toda la matriz extracelular, muy rica en fibras elásticas, está producida por el único tipo de células que hay en esta capa, que son las células musculares lisas. Perfecto, listo, gracias. Listo. Gracias por el aporte, Esteban. Bueno. Entonces vamos con las arterias de tipo muscular. Sí. Bueno, las arterias musculares son las que forman en volumen la mayor parte de las arterias del organismo. Son las que se van a distribuir a todos los sistemas o órganos, renal, digestivo, urinario. Perdón, muchachos, un momento que yo contesto. Aló. Gracias. Bueno, qué pena, muchachos, por interrumpir. Bueno, estas arterias a todos los sistemas, las extremidades, es un diámetro que varía entre 10 milímetros a 0.1 milímetro. Es dado que conserva algo de las arterias elásticas, que es una pared que es gruesa en cierta medida, pues no igual la luz que tiene las arterias elásticas, que es una luz muy amplia. Esta la luz es más estrecha, pero la pared proporcionalmente es gruesa. Y eso lo debe igualmente a lo que mencionamos en las arterias elásticas, que no es por la capa íntima ni por la capa adventicia, sino por la capa media, en la cual es significante, así como su nombre lo dice, que tiene muchas células de tipo muscular. Y esa es como la característica, pues, que le da, que se llamen arterias musculares, arterias de distribución o arterias de mediano tamaño. Entonces, igualmente se compone solo de células endoteliales aplanadas que se van a ir a ubicar sobre una membrana basal, y de ahí es esa capa íntima. O sea, las células endoteliales se soportan sobre una membrana basal, pero lo que es la capa íntima deja de serlo en el sitio donde se encuentra esa que hemos llamado la lámina o membrana basal interna, formada por fibras elásticas. Resulta que estas células endoteliales poseen una serie de vaginaciones, y vaginaciones es que sale hacia afuera en la zona basal y que se extienden aparentemente más allá de la membrana basal, o sea que sobresalen, inclusive sobre la lámina elástica interna. El endotelio tiene pues las características clásicas pues, de las arterias, y ellas también están unidas pues a través de uniones ocluyentes. Y ahí es dado que a medida que el tamaño del vaso sanguíneo arterial muscular es más grande, hace que la capa subendotelial sea mucho más significativa, o sea, mucho más sobresaliente o prominente o visible. Bueno, esa membrana elástica interna es algo que sucede, que es mucho más manifiesta, se observa con mayor facilidad en las arterias musculares versus con respecto a las arterias de tipo elástico. Casi que
es muy usual que la coloración de hematoxidina y eosina, al menos la lámina elástica interna, sea la más observable, esa es la que es la más definida, la más significante con respecto a la lámina elástica externa. Entonces, aquí como menciona, en los cortes teñidos con hematoxilina y eosina, que es la coloración de rutina que se maneja en todas partes, indudablemente pues en nuestro medio con más del 95%, por no decir el 100% de los casos, se distingue una línea que es ondeada refringente. Ondeada es así como les mostré en la capa media, las arterias elásticas que tiene ondulaciones, y refringentes que si utilizamos lentes hace que se vean con mucha más significancia. Bueno, aquí esto pues, o sea, no más que pues, el borde ondulado, pues al que el músculo liso pues se retrae, pues después de, eso es algo pues más de tipo fisiopatológico que otra cosa. Bueno, la capa media contiene más de 10 capas de células musculares lisas, indudablemente están siempre en esta disposición así circular, por el fenómeno contráctil que se requiere dar en ese sitio, que es ocluir hasta cierto punto, ocluir no, disminuir la luz del vaso sanguíneo. Bueno, entre estas células musculares hay fibras colágenas, hay también fibras elásticas, y esas fibras elásticas separan en cierta forma a las células musculares y tienen una significante matriz de tipo glicoproteico. Igualmente que como mencionamos en las arterias elásticas, en las arterias musculares y en la capa media, son las únicas células que existen. Y estas células aquí en estos sitios también ellas tienen la capacidad de producir algunos componentes extracelulares, como igualmente, por ejemplo, sucede en general matriz colágena, fibras colágenas, etc. Bueno. La membrana elástica interna forma una línea limitante, aunque es... aquí es lámina elástica, membrana elástica externa. También forma una línea limitante que es esta lineecita que está aquí donde yo estoy señalando. Esto es la capa íntima. Esto que está así ondulante hacia dentro de la lámina elástica interna, la capa media, estos son células musculares y la capa adventicia. Y esta membranita que se ve aquí es la lámina o membrana elástica externa, que está, es externa. Y forma una línea limitante entre una capa y otra, o sea, la media y la externa, aunque esta es menos definida, como ya les había mencionado, que la lámina elástica interna, que ya es mucho más precisa y sorbema mucho más neta. Esta se ve en varias laminitas. Bueno. La capa adventicia es un poco más significativa, o sea, un poco más de mayor amplitud que con respecto a la adventicia de los vasos sanguíneos de tipo arterial elástico. Y está conformada por tejido conectivo laxo, en el cual van a estar nervios que lo que hacen es penetrar a la parte más externa, a la túnica media, con el fin de llevar ese fenómeno de estímulo para la contracción muscular. Tiene indudablemente los vasavasorum y la regulación de ese flujo sanguíneo dado pues por la túnica media y sus invasiones dado pues a través de fibras noradrenérgicas vasoconstrictoras y en algunas ocasiones por fibras colinérgicas que son de tipo vasodilatador. Blanco, otra vez. Blanco. Sí, doctor. El protector SAR, así lo llaman usted, ¿no? Sí. Sí, esa es una de las maneras que me llaman, sí, señor. Eso está bien. Esos vasavasorum de la capa adventicia tienen un comportamiento diferente o algo distinto con respecto a las arterias elásticas, ¿o es igual? Doctor, ¿me repite la pregunta, por favor? Los vasavasorum que se encuentran en la capa adventicia, ¿tienen una distribución anatómica o su comportamiento es igual al de las arterias elásticas o suponemos que debe ser diferente en las arterias musculares? No, pues yo supondría que deben tener una distribución diferente, pero ya rectifico y apenas tenga la información le digo, doctor. Listo, Esteban. Aquí lo esperamos. Listo, pues.
Imágenes donde nos está mostrando un corte transversal de un vaso sanguíneo arterial muscular. Son de diferentes tamaños. Hay arterias musculares de gran tamaño y otras que no son tan significativos dependiendo de la estructura o el órgano donde se encuentre. Donde vemos en una forma muy precisa este fenómeno ondulante, que son estas formas como de evaginaciones, que es una característica de las células endoteliales sobre la membrana basal. Encontramos aquí por debajo la lámina elástica interna, la capa media muy precisa, donde comienza, donde termina, y donde encontramos esas células que son alargaditas en forma como de tabaquitos, como por decir algo, y que son rectas. Y esto, por ejemplo, serían fibras elásticas, esto que es aquí ondulado. Lo encontramos aquí, y esto que la capa adventicia, pero en este sitio existe una membranita más o menos significativa, que es la lámina elástica externa. Hay algo pues que es como muy del común. Cuando nosotros tenemos un vaso sanguíneo, eso lo veremos como una forma más precisa cuando estemos en vasos sanguíneos venosos, que son muy parecidos a los vasos linfáticos con un lente de bajo poder. La forma de diferenciarlo es que dentro de esta luz, en los vasos sanguíneos, va a haber células que le pertenecen a la sangre, o sea, vamos a ver glóbulos rojos, leucocitos. A diferencia de los vasos linfáticos, que ellos lo que están transportando linfa, vemos un material blanquecino, que es ese líquido intersticial. No es normal que veamos células sanguíneas en ese sitio. Bueno, este es un corte transversal también de un vaso sanguíneo de tipo muscular, pero en el cual se le hicieron coloraciones especiales. Todo esto que está aquí adentro es la presencia de células de la sangre. Todo esto de color cobrizo son glóbulos rojos, y estos de punticos de un color rojo oscuro o violáceo son puros leucocitos. Y vemos en este caso, de afuera hacia adentro, pues por el tipo de coloración que se hizo, esto azul es la capa adventicia, la cual se continúa, que da la sensación de que son paquetes de tipo muscular. Está la capa media, y está esto lo que corresponde a las células endoteliales y estas células aplanaditas que están haciendo el recubrimiento. Creo pues que la ilustración pues es más o menos suficiente como para tener preciso pues el concepto. Bueno, ya nos averiguó, Esteban. No, doctor, un momento, por favor. Bueno. O sea, usted sigue respondiendo por usted y por Sara. ¿Sí o no? Diga que sí. Bueno, entonces luego vamos. Sí, doctor, qué pena, estaba buscando la información. Sí, hágale. Vamos a continuar entonces con lo que corresponde como a la microcirculación, que es esto que está en esta imagen aquí en el centro, que corresponde a esa parte, que es, entre otras características, es esa forma en que los vasos sanguíneos dejan de transportar sangre con oxígeno y en forma continua se van a convertir o transformar en vasos sanguíneos que están recibiendo o transportan sangre no oxigenada. Es un circuito que es cerrado y continuo, y con una serie de características pues, que le pertenecen. Dentro de ellos se llama entonces, en primera instancia, lo que son las arterias pequeñas o arteriolas. Estas se reconocen por esa cantidad determinada de células musculares lisas en la capa media. ¿Y qué es lo que sucede? Las arteriolas llega a un extremo, lo que vimos en las arterias musculares, el número de capas. En esta llega a tener una o máximo 2 capas dentro de la capa media de este vaso sanguíneo. Y dado la diferencia, por ejemplo, en las arterias
consecutivas que vienen hacia atrás, ellas pueden llegar pues, a tener de 8, 10, 12, como vimos en las arterias de tipo muscular. Bueno. Entonces las arteriolas tienen una característica, es que ellas controlan el flujo sanguíneo hacia las redes capilares a través de ese fenómeno de contracción de esas células del músculo liso, a pesar de ser una o dos capas. Pero el vaso sanguíneo tiene una luz tan estrecha que esa célula o esas dos células del músculo liso son suficientes para controlar el flujo sanguíneo, o sea, son reguladores de flujo hacia los lechos capilares. Y esa contracción del músculo liso aumenta la resistencia que hay en el vaso sanguíneo. Entonces, en los momentos en que se requiere que exista un mayor flujo en cierto sitio anatómico periférico, pues esa contracción muscular que no es sostenida, pero es intermitente, pues genera un fenómeno de relajación. Doctor. Hay unas zonas, sí, dígamelo. Pues sí, hay diferencias según el grosor del vaso. Por ejemplo, está el vasovasorón interno, que surge directamente del lumen principal de la arteria y se ramifica dentro de la pared del vaso. El vasovasorón externo está originado en las ramas de la arteria principal y luego se reintroduce en las paredes del vaso, pues de la misma arteria. Y el vasovasore venarum emerge del interior de la pared del vaso de la arteria y luego drena en el lumen principal o en las ramas de las venas concurrentes, según sea el tipo de vasovasorum, pues penetra la pared del vaso a partir del estrato interior o de la capa de la adventicia. Bueno, perfecto lo que nos aporta y de nuevo ese comentario hace bien, claro que sí. Pero se la complemento que era lo que yo en última instancia quería saber. Los vasavasorum lo que hacen es atravesar la pared del vaso sanguíneo, ¿cierto? Para dar el aporte de oxígeno y nutrientes a la capa adventicia, la media y la íntima, ¿cierto? Pero resulta que en las arterias elásticas esos vasavasorum solamente llegan hasta una tercera parte, ¿sí? Y de ahí hacia adentro es por difusión. Entonces mi pregunta iba, ¿eso también sucede en las arterias musculares o será diferente? Esteban, responda por Sara. Y yo le pongo la nota a ella, indudablemente. Esteban. No, doctor, diferente. Pues dependiendo del grosor. Pues sí, diferente, doctor. A ver, resulta que en los vasos sanguíneos arteriales musculares está transportándose igualmente sangre oxigenada. Entonces, la forma en que se realiza o se puede realizar potencialmente ese fenómeno de difusión de oxígeno a través de estas capas sigue permaneciendo. Entonces, en los vasos sanguíneos arteriales musculares, igualmente los vasavasorum llegan hasta ese sitio, hasta una tercera parte externa, independiente del tipo de vasavasorum, pero se quedan hasta la capa externa porque la mitad, una tercera parte de la capa media y la capa íntima lo hace a través del fenómeno de difusión. Era pues más o menos lo que quería, pero gracias ahí por el aporte. ¿Listo? Listo, doctor, sí, me queda mucho más claro, gracias. Gracias a usted. Y le tocó trabajar el doble. Bueno, la mayoría de las arteriolas se pueden dilatar hasta un 100% de su diámetro de reposo y pueden mantener una constricción hasta el 40% durante mucho tiempo, dependiendo de la actividad fisiológica que se esté realizando en algún sitio anatómico. Estamos hablando de zonas ya muy periféricas. Esta es una imagen histológica al lado derecho, donde vemos en esto que estoy bordeando la luz del vaso sanguíneo y que mencionamos que aquí en su parte media debe existir una o dos capas de células musculares lisas solamente. Mariana Martínez. Mariana. Sí, doctor. María Martínez. Hola, Mariana. Mariana, es que yo creo que se me pasó.
pero existe un parámetro de medida para uno decir, esto es una arteriola. Lo buscamos. Porfa. Dígame que sí. Sí, doctor. Hoy. Un segundito. Ya, le hago la Gracias, Mariana. Gracias. Qué belleza. Bueno, vemos aquí esta diferencia, pues como para irlas detallando de otros vasos sanguíneos, es lo que corresponde a una pared de un vaso sanguíneo de tipo de retorno venoso, o sea, una vena o una vérula en la cual la pared es muy delgadita y que no conservan esta forma circular aún estando sin sangre, sino que ellas tienden a esto, a colapsarse, o sea, son un poquito como, digamos, se podría decir en término vulgar, achatado. Esta tiene esta forma porque es un corte que es de tipo longitudinal. Bueno, igualmente entonces se compone de células endoteliales aplanadas, que de la porción basal se tienen prolongaciones que forman contactos con las células musculares lisas que se encuentran en la capa media. Aquí vamos a esta imagen donde se encuentra, esta es la luz, estas son las células endoteliales y ellas tienen prolongaciones en las cuales forman contactos con esta célula muscular lisa que se encuentra en la pared, en la pared media. La capa Doctor, media, 1, 2, inclusive, sí, dígame, mujer. el vaso sanguíneo tiene el diámetro menor de 100 micrómetros, así como está en la diapositiva. Ay, mujer, qué pena, se me le fue la voz. Doctor, que así como está en la diapositiva, que la arteriola tiene un diámetro menor de 100 micrómetros. Exactamente. Listo. Gracias, mujer. Perfecto. Otra imagen, pues, donde está mostrando pues una arteria de pequeño tamaño, donde están las células endoteliales, donde está este punteado que nos va a determinar pues que deja de ser una capa y se convierte en la capa media. Hay algo que no lo hemos mencionado de una forma significativa, pero estos fibroblastos tienen una importancia grandísima en casi todos los tejidos. Mariana, dígame un número. ¿Un número o un nombre? Doctor, ¿podría devolver la diapositiva un momentico, porfa? La anterior. Ya, doctor, gracias. Listo. Doctor, un número. No, dígame un número. De 10. ¿De abajo o de arriba? De abajo. De abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Quién cree que salió? Yo creo que sí sabe. No, doctor, la verdad, no sé. No. Daniel Felipe Prada. Daniel. Buenas tardes, doctor. Hola, Daniel Felipe. Es que queríamos, puedo pedir un favor, que si para la próxima clase nos pega una averiguada, es que de verdad que esta célula, por el tipo de actividad que realiza, es muy importante tenerla presente. Y de qué son los fibroblastos, qué es lo que tanto hacen y dónde los encontramos para la próxima, ¿sí? Está bien. Bueno, Daniel, ¿usted ya está aburrido aquí? No, ¿cómo se le ocurre? Sí, a mí sí se me ocurre. Viernes hasta ahora. Diga la verdad. No, pues el tema O está sea, denso, pero pues no, a mí me gusta. Si usted dice que no, el grupo le aplaude. Y si dice que sí, se echa el grupo encima. Ahí verá. Diga pues. Llamo a un amigo. ¿Qué? ¿A quién? No, mentira, no, doctor, no, yo estoy bien. Pues quizás ir un poquito más lento porque las últimas dos diapositivas sí las pasó muy rápido. La que pidió Esteban ahorita. Esta.
Esa, efectivamente. Si puede hacer un poquito Sí, más sí, de no, pausa. de cierta forma yo sentí que era un poquito, no mentira, no era, yo sentí que yo había hablado de eso, pues la pasé como un poquito rápido, tiene toda la razón, porque pensé que había hablado de eso, por ejemplo, de la adventicia no la mencioné, que estaba conformada por básicamente tejido conectivo laxo, en la cual él es mucho más amplio y se genera como esa continuidad con los tejidos vecinos. Sí, tiene razón. Bueno. Bueno, los capilares. Ellos son los vasos sanguíneos que tienen el diámetro más pequeño e inclusive es dado que dentro de la luz del capilar solamente cabe un glóbulo rojo. Es tan pequeño el diámetro y prácticamente el glóbulo rojo ocupa toda la luz en el momento que está generando el paso a través de ellos. Lo que hace es que reduce en ese sitio la difusión o la trayectoria de otros componentes, como por ejemplo las sustancias nutritivas o de gases, y solamente es el glóbulo rojo entregando oxígeno. Entonces, la proporción entre el volumen del capilar y la superficie del endotelio también va a favorecer pues, el movimiento de sustancias a través de la pared del vaso. Los capilares forman una red, como de pronto en la imagen cuando comenzamos a hablar de la microcirculación, que entre vasos sanguíneos del lado derecho e izquierdo forman como una red entrelazada en ellos. Y esa red de tipo vascular permiten que el líquido que va a través de ellos con gases, con metabolitos o inclusive con alguno productos de desecho se muevan a través de, o pasen a través de las paredes por ellas ser tan delgadas. Se habla más o menos que el cuerpo humano, pues es un dato ahí que tiene un promedio de 80.000 kilómetros de, si pusiéramos los capilares en forma continua. Y es un hecho que cada uno consta de una sola capa simple de células endoteliales y su lámina basal. O sea, es tan pequeño el tamaño que una sola célula endotelial alcanza a cubrir toda la circunferencia de la luz. Y ellos tienen una clasificación dependiendo de una característica de tipo anatómica, que llaman capilares continuos, fenestrados y discontinuos. La imagen en cierta forma nos puede estar mostrando en que ellos son unidos, o sea, seguidos uno con otro, que generan, pues, digamos, como una oclusión completa de la luz. El fenestrado es que entre ellos existen fenestras, o sea, que existan, digamos, como unas zonas adelgazadas de ese sitio. Pongo un ejemplo comparativo. Estamos en un espacio, llamémoslo, en una casa, un cuarto, y es usual que un cuarto tenga puerta y que tenga paredes y que tenga ventana. Y la diferencia es, ejemplo, que la ventana tiene un material distinto y es muy delgada. Comparativamente, eso es lo que podría ser una fenestra. Son zonas adelgazadas dentro de la superficie que es continua de ella. Y eso le permite, así como sucede en ese vidrio, en esas ventanas, que pase el líquido en los momentos en que estás a una temperatura muy baja. Ahí por difusión pasa líquido a través de ella. Eso sucede con estas fenestras. Y el otro que se llama el discontinuo, que realmente tiene unas separaciones entre ellos. Estos capilares tienen una gran importancia en algunos sitios anatómicos a nivel hepático, pues es una gran actividad fisiológica la que ellos realizan. Bueno, los capilares entonces continuos se encuentran normalmente en todo el tejido conectivo, lo encontramos en el tejido muscular, tanto esquelético, cardíaco como liso, lo encontramos en la piel, lo encontramos en el sistema nervioso, en el tejido encefálico, en los pulmones, y el cual se caracteriza por eso, porque el endotelio, o sea, la célula que recubre internamente, no se interrumpe, y él indudablemente va a descansar sobre una lámina basal que es continua, no va a tener ningún tipo de separación o de espacio. Estos continuos, las células endoteliales, ellas tienen sus organelas pues, habituales, esas células tienen algunas vellosidades corticas, tienen una cantidad variable de vesículas y esas vesículas están unidas a la membrana basal de ellas, que es una basal que es densa y que en ese sitio existen abundantes vesículas pequeñitas que son continuas,
con la superficie de la luz que se da pues, externamente, o sea, sobre la membrana basal. Ellas tienen unas uniones estrechas y lo que hacen es restringir el paso de moléculas a través de las células endoteliales contiguas y solamente permiten el paso molecular relativamente en una forma muy escasa. Con eso quiere decir que esos capilares en esos sitios no van a realmente a generar un proceso de intercambio, o sea, de entrega de sustancias en ese sitio. Simplemente lo que hacen fundamentalmente es nutrir. A diferencia de esos capilares en otros sitios donde sí debe entregar, por ejemplo, algún componente. Ejemplo, un sitio donde vengan a través de la sangre algún tipo de hormona que fue liberada, por ejemplo, por la glándula tiroides o en el encéfalo, en el hipotálamo o en la hipófisis. Pero ese componente hormonal debe de ser distribuido, debe estar presente en un sitio anatómico preciso. Es posible que en esos sitios el capilar tenga una estructura diferente que le permita que se realice ese fenómeno de difusión. Con eso concluimos que los continuos, ellos tienen una capacidad muy limitada de permitir el paso de sustancias a través de ese sitio. Los fenestrados, por ejemplo, en las glándulas endocrinas o sitios donde se absorban líquidos o metabolitos, por ejemplo, a nivel del sistema digestivo en el duodeno, debe ser puros capilares fenestrados, donde se va a absorber esta cantidad de componentes, de proteínas, vitaminas, carbohidratos, lípidos, azúcares, lo que fuere, a través de este tipo de capilares. También los encontramos, por ejemplo, a nivel de la vesícula biliar, a nivel de los riñones, a nivel del páncreas, o los sitios donde se absorba en una forma significante algún tipo de componente. Y las células endoteliales se caracterizan por la presencia de muchas aberturas circulantes que se llaman fenestras. O sea, es una abertura, pero no es una abertura totalmente abierta, es una membrana delgadita. El ejemplo que yo les hacía de las ventanas, ¿sí? Bueno. En esos capilares fenestrados, la membrana basal continua se encuentra pues a través de esas fenestras en las superficies de la membrana plasmática basal, o sea, existen esa membrana basal que es continua y que ella se encuentra entre las fenestras. Las células endoteliales de sus capilares también tienen numerosas vesículas pinocíticas. Esa membrana basal, como ya habíamos dicho, que es continua y en ella se encuentra como entre las fenestras, o sea, generando una continuidad. Bueno, y los discontinuos o los sinusoides los vamos a encontrar de una forma importantísima a nivel del tejido hepático. También lo encontramos a nivel del vaso, la médula ósea. Ellos son de mayor tamaño, la forma es un poco más irregular. Las células endoteliales tienen grandes aberturas para permitir el paso de sustancias, por ejemplo, a nivel hepático, la secreción que producen los hepatocitos. Entonces, a través de esas aberturas está pasando todo ese componente al espacio intravascular. Hago un ejemplo comparativo, pues medio vulgar. Un conjunto residencial regularmente le está formado por calles y en esas calles hay casas al lado y lado y en la mitad hay una calle por donde transportan personas, carros, bicicletas, mascotas, lo que sea, ¿cierto? Pero todas esas personas y eso, ellos están dentro de una casa y salen e igualmente entran. Eso es más o menos lo que es un capilar, un sinusoide, que es el sitio, es una forma así como de un espacio en el cual está bordeado por células, las cuales tienen una actividad secretora, como son los hepatocitos, y su producto de secreción se va a ese vaso sanguíneo capilar sinusoidal, porque tiene unas aberturas suficientes para que su producto sea llevado a través de ese vaso sanguíneo. Doctor. Sí. Qué pena interrumpir. Doctor, de pronto usted, lo mismo ayer, qué pena, nos podría regalar 15 minuticos. Es que hoy nos desplazamos al anfiteatro en la universidad, entonces mientras llegamos. Gracias, doctor. Listo, ya paremos ahí. No hay problema. Listo, doctor, muchas gracias. Listo, muchachos. Nos vemos el próximo jueves. El jueves. Los muchachos si quieren, me escriben al correo o al WhatsApp donde quieran. Si quieren, si pueden, que nos reunamos mañana o qué. ¿De acuerdo? Doctor, este tema entonces lo dejamos para el parcial
para el tercer parcial, ¿cierto? O para este. Esteban, la verdad que usted lo decide. Siempre nos Listo, falta doctor. tiempo. Yo considero, a mí me parece que sería más fácil de una vez. Pero si quieren que sea para el otro, no hay problema, pero les queda mucho más recargado porque es que lo que falta del linfoide hematológico es siempre larguito. Si a mí me parece que debería ser, por ejemplo, hasta lo que vimos hoy. Pero, Hasta antes. ¿Ah? ¿Cómo? Dígame. Esteban. Doctor, pues vamos a preguntar en el grupo y hacemos la votación y ya le comento, listo, por Y WhatsApp. luego hablamos los dos y entre los dos tomamos la decisión. ¿Listo? Claro que sí, doctor. Sí, porque a mí sí me parece que al menos, por ejemplo, hasta antes de empezar o microcirculación, o sea, hasta arterias musculares, y tampoco es que sea tanto. Yo pienso que mejor descartarle un poquito, pero entonces lo hablamos. Hable con el grupo y luego lo hablamos entre nosotros. ¿Vale? Y le dice a los muchachos de vascular que cuando quieran, entonces nos reunimos. Pues, doctor. Listo. Dale. Bueno, muchachos, así quedamos. Doctor, Sí. la reunión la podemos hacer el lunes en la mañana para la asesoría. Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Me confirman la hora, ¿sí? Listo. Bueno. Pues, doctor, yo creería Listo, muchachos. que la hora, pues que nos dé usted la hora, que sea en la mañana, y nosotros quedamos pendientes a la disponibilidad del tiempo que tenga. A las 6. Hoy. Sí, listo, doctor, no hay problema. ¿Qué? 6 de la mañana. Sí, no era en serio. No, pues como el que a las 6 de la mañana. Y un día festivo, no. Doctor, qué pena. No, Entonces, a las 9:10. qué pena interrumpir ahí. Para aclarar Sí, entonces, Esteban. voy a proponerles a los chicos si hasta lo que vimos hoy, o sea, hasta capilares discontinuos, son los sinusoides, hasta ahí, para meterlo a parcial del próximo viernes, ¿listo? Sí, puede ser hasta bueno, sí, como quieran, puede ser hasta ahí, como ustedes quieran. Listo, o está sea, bien. solo hasta lo de hoy, porque ya lo del jueves sí Pero a mí quedaría me como muy parece que es encima. mejor. Listo. Listo, doctor. ¿Está muy encima? Nada. No, o sea, lo de hoy sí, pero lo del próximo jueves, pues ya quedaría muy encima porque el parcial es al otro día. Sí, tiene razón. Es hasta lo de hoy. Y ese Claro que día, sí. por ejemplo, también veríamos clase de fisiología de electro y eso también va a entrar en el parcial, entonces sí nos quedaría muy pesado. Entonces, hasta lo de hoy. Listo. Listo, Sí, doctor, hasta gracias. lo de hoy. Está, exacto, Esteban. Gracias, Cristian. Igualmente. Listo, Ricardo, muchísimas gracias. Hasta luego, Valentina. Hasta luego, Muchas doctor, gracias, gracias. Caterina. Hasta luego.